Doctor Sebastián Rivera Moirano, médico oftalmólogo y cirujano ocular. Atiende consultas de pacientes niños y adultos sin límites de edad. Turnos al 291-649-7455 o personalmente en Estomba 641. Seguinos en Instagram como Rivera Moirano. Exactamente, síganlo al doctor Sebastián Rivera Moirano en su red social Instagram como @Rivera Moirano. Rivera Moirano, así le pueden hasta escribir, hacer alguna consultita de lo que ustedes quieran. Bueno, hablando de consultas, es el tema central de hoy. Una consulta parece, sacamos un turno, pero ¿cómo debemos prepararnos como pacientes? Primerizos, por ejemplo, si vamos a hacer una primera consulta, o para ganar tiempo, tanto para el profesional, para la gente que trabaja y para uno mismo, para que la consulta sea lo más productiva posible. Doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, sí. Bueno, gran tema eligió el día de hoy. Felicitaciones, porque a veces parecen cosas que son que uno las pasa por alto, pero es la entrada ágil para tanto para el profesional como para el paciente y para las personas que también colaboran en la consulta. Sí, por supuesto, parece que es un tema sencillo, pero es donde se inicia todo, ¿no? En la consulta que hace el paciente, ya sea de primera vez o cuando viene por una interconsulta, porque a veces vienen pacientes de ver otro colega o con un diagnóstico que quieren corroborar o que no les quedó claro y demás, y bueno, tenemos que estar preparados para recibir a ese paciente. Y el paciente también debe venir preparado para lo que le vamos a preguntar y hacer también, ¿verdad? Tal cual. O sea que todo se inicia con los datos que tiene que entregarle la secretaria, por eso los pacientes deben traer su carnet de la obra social y el documento en lo posible, porque con eso nos facilita mucho para un montón de datos, incluso cuando debemos realizarle luego una receta. Y bueno, la secretaria le va a tomar una serie de datos, como los nombres completos, todo lo refiriente al paciente, a la obra social, a la localidad donde vive, porque para nosotros también es muy importante si el paciente es de Bahía Blanca o es de la zona. ¿Por qué? Siempre. Y porque uno siempre lo tiene en cuenta, porque a veces un paciente que es de Bahía Blanca se lo puede volver a citar. En el caso, suponete que le das un tratamiento y querés ver cómo es la evolución, vos lo podés citar la semana siguiente a control, lo que sería una consulta en general sin cargo, sin tener que abonar nada, para ver cómo fue la evolución de la enfermedad que le estamos tratando. Okay. En cambio, cuando el paciente es de la zona, ya directamente le tenés que dar algunas explicaciones, algunas pautas de alarma, que significa que si no se cura y no ocurre lo que tiene que ocurrir en el tiempo que uno estima, tiene que volver a concurrir. Pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que hace muchos kilómetros para venir a una consulta. Claro. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen de Río Colorado, porque en Río Colorado no tenemos ningún colega residiendo, y bueno, una persona que hace 360 kilómetros para consulta merece una atención especial. Perdón, doctor, ¿en Río Colorado no hay oftalmólogo? No hay un oftalmólogo que resida, ¿no? Ah. Qué curioso, ¿no? Qué dato no menor. Y bueno, hay muchas localidades donde no hay oftalmólogos residiendo. O sea, no quiero cometer ningún error, pero por ejemplo, Torquín tampoco tiene oftalmólogo radicado, Sierra la Ventana tampoco, Montehermoso tampoco. O sea, hay muchas localidades. En Dorrego hay una colega que atiende 2 veces por semana nada más. O sea, hay muchas localidades donde no hay un oftalmólogo residiendo. Y bueno, eso hace que tengan que buscar la consulta a veces en lugares lejanos. Tal cual, tal cual. ¿Y cuál es la mejor forma de abordar una consulta? No solamente por el paciente, qué documentación, que lo acaba de decir, el carnet de la obra social, qué se le debe decir a la secretaria por el tema de la claridad, de los turnos, de esa espera que algunas veces se sucede para que todo sea o que fluya de la mejor forma posible? Sí, la consulta normal siempre se hace con un turno previo y bueno, hay situaciones que se denominan urgencias, que bueno, eso se debe atender sin turno previo. O sea, una urgencia, por ejemplo, se clavó algo en el ojo, o tuvo un traumatismo, o tuvo una herida, algo que sucedió, digamos, hoy o el fin de semana que no encontró atención, o amanecer con los ojos muy irritados, con secreción y demás, eso amerita una consulta sin turno. Y también el paciente es tratado de otra manera. O sea, cuando uno viene por una urgencia, no se va a hacer el examen oftalmológico completo. Si un paciente viene con una conjuntivitis, no le vamos a tomar la agudeza visual a ver cómo ve, por ejemplo.
el paciente también tiene que entender que a veces las urgencias se atienden como urgencias, porque no falta aquel que viene y dice, me atiendo como una urgencia y me pica un poquito el ojo. Después dice, no podemos chequear a ver cómo ando con los anteojos, que hace 10 años que no los cambio. Entonces, eso hay que entenderlo también. Pero bueno, el paciente principalmente se le pregunta cuál es el motivo de consulta, por qué nos viene a visitar, y se le hace lo que se llama la anamnesis, que es la pregunta de un montón de antecedentes, tanto oculares como generales, que tiene el paciente. Por ejemplo, la medicación que toma, si hay antecedente de algún problema grave en la familia con respecto a la pérdida de visión, lo cual nos prende una luz de alarma, sobre todo orientado a la enfermedad llamada glaucoma, que en algún momento hemos hablado, que es importante los antecedentes familiares que haya. Y bueno, después el paciente va a ser sometido a una serie de exámenes que van desde la refracción, que se llama así a medir el aumento que tiene cada ojo, y bueno, luego se le toma la agudeza visual, que es donde prendemos en general un cartel o un foróptero, donde se iluminan letras en la pared y se hace una toma de la visión con cada ojo por separado. También hacemos una biomicroscopía, que es mirar minuciosamente con la lámpara hendidura, que es un microscopio que tenemos especializado para mirar todo lo que es el ojo y los anexos. Y bueno, y por último, a veces hay algunos pacientes que requieren de un examen más a fondo, como por ejemplo el famoso fondo de ojos. Hola. Sí, ¿cómo se realiza el fondo de ojos? Bueno, el fondo de ojo lo quiero aclarar porque mucha gente, nosotros hacemos fondo de ojo de rutina, al menos en mi caso, pero lo hago sin dilatar la pupila. O sea, si uno encuentra un paciente sano que tiene 10 puntos de visión en los dos ojos, si no tiene una indicación precisa, no le hacemos la dilatación de la pupila, esa que después el paciente queda viendo borroso algunas horas y demás. Simplemente haciéndolo mirar fijamente, podemos ingresar con un aparatito que es un oftalmoscopio a iluminar y ver la parte posterior del ojo, básicamente el polo posterior, que es el nervio óptico y la mácula. O sea, un fondo de ojo rápido y sin colocar gota no nos permite ver todas las paredes posteriores del ojo. Ahí ya hay que colocar gota y hacer una dilatación, pero a veces el paciente pregunta, ¿me hizo fondo de ojo? Le digo, sí, ya se lo hice. Yo pensé que me tenía que dilatar o poner gotita. Eso es cuando, por ejemplo, un paciente viene con una patología y no tomamos una buena agudeza visual, le bajó la visión y dilatamos la pupila para ver de qué se trata la patología que tiene ese paciente. Claro. Hay seguramente una ayuda. Doctor, le llevo los estudios, se los mando por WhatsApp, le sirven, me los hice hace un año. ¿Sirve igual cuando pasa un tiempo prudencial, independientemente de que vuelva a hacerse un estudio? En realidad, digamos, los análisis siempre son bienvenidos, sobre todo si el paciente es diabético, porque miramos un valor esencial en la diabetes que se llama hemoglobina glicosilada, que en algún momento lo hemos nombrado en tu programa, que es un valor que nos da 2-3 meses atrás como tuvo el control de su diabetes. Por eso hoy lo escuché un ratito y escuchaba si vale la pena cuidarse antes de hacerse los análisis. Bueno, justamente hay diabéticos que hacen 14, 15 horas de ayuno, entonces se sacan sangre y la glucemia, que es el azúcar, la cantidad de azúcar que hay en sangre en ese momento, llamada glucemia, le da perfecto. Pero no pueden mentirle a la hemoglobina glicosilada, que es una proteína que va unida a la glucemia y que tiene una vida media de 2 meses. O sea que un paciente que se cuida para sacarse sangre en caso de que sea diabético, le va a dar bien la glucemia, pero le va a dar mal la hemoglobina glicosilada, ¿se entiende? Se entiende perfecto, claro. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié en que los diabéticos, al menos en mi caso, me gusta que se controle una vez por año y que me traigan el valor del análisis de diabetes para yo poder mirar esa hemoglobina glicosilada y saber si me tengo que atener a que el paciente en algún momento va a sufrir un daño producido por la diabetes en sus ojos o no. Porque ahí vemos si el paciente está bien controlado con su enfermedad o la tiene mal controlada. Muy bien. Una cosa básica que no me quisiera olvidar también, es fundamental también que el paciente que acude a la consulta oftalmológica traiga sus anteojos. Muchas veces hay pacientes que le da pudor el hecho de usar anteojos descartables. Entonces ocultan al profesional y dicen, no, estoy usando unos que agarré por ahí, esto, lo otro, y no los quieren mostrar, a veces les da pudor. Es importante verlo porque a veces, en base a lo que nosotros medimos que está usando el anteojo, ¿qué le vamos a recetar? Porque es fundamental saber con qué aumento está acostumbrado a ver y sobre todo a leer el paciente para ver qué le damos nosotros. Porque en caso que el paciente nos oculte y no nos muestre los anteojos, a veces podemos cometer un error involuntario de recetar, por ejemplo,
menos de lo que está acostumbrado a usar. Claro. Porque si nos oculta y no podemos medir qué está usando para leer, cuando nosotros lo recetamos puede llegar a pasar que el paciente diga, pero yo veo mejor con los descartables que tenía que con los que me recetó ahora el doctor. Y bueno, puede pasar. Entonces, para nosotros es fundamental medir los anteojos, ya sea que estén rayados o que estén rotos, que se le haya salido un cristal, porque es un dato fundamental para ver cuál va a ser la nueva receta. Lindo tema, justamente cuando me doy cuenta que tengo que... Dice, no, están bien los anteojos y los cristales uno los mira y están rayadísimos por el uso, sí, porque se cayeron. Eso obviamente hace que la visión, bueno, se vea obstaculizada y también uno tenga que hacer más fuerza, permítame el término, para lograr la nitidez y quizás con cambiar el cristal ya está. Sí, por supuesto. Tanto las rayaduras como a veces los anteojos que están sucios nos hacen ver mal, o empañados, o que los tocamos con las manos y más. Y bueno, un día vamos a hablar en especial de qué tipo de materiales hay para cristales, lo cual es una consulta muy frecuente de los pacientes, y bueno, es un tema que tenemos compartido con los ópticos, pero bueno, es de buena práctica, al menos en mi caso, suelo explicar qué tipo de materiales hay y qué ventajas y desventajas tiene cada uno, porque hoy en día la mayoría, el gran porcentaje, un 95%, se hacen anteojos orgánicos, y esos son los que más rápido se rayan y los que más rápido necesitan un recambio. Ahí va. Lindo tema para la próxima, para cuando usted disponga, doctor, y eso va a ser el lunes que viene. Bueno, cómo no. Bueno, que tengan muy buena semana. Un saludo cordial para todos. Igualmente, un abrazo muy grande. El doctor Sebastián Rivera Moirano. Doctor Sebastián Rivera Moirano, médico oftalmólogo y cirujano ocular. Atiende consultas de pacientes niños y adultos sin límites de edad. Turnos al 291-649-7455 o personalmente en Estomba 641. Seguinos en Instagram como Rivera Moirano.